Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Proyecto San Juan y Panorama con Lorena Herrera. Hoy es día 22 de febrero del 2021 y bueno, en esta noche vamos a hablar con el padre Ildefonso García Pérez sobre cómo vivir la cuaresma en tiempos de pandemia, ¿verdad? Bienvenido, Lore. Muchas gracias, bienvenido padre, bienvenido todos los seguidores de las páginas de Ágora, el periódico de San Juan y de Panorama con Lorena Herrera. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de YouTube, también les agradecemos que sigan ambos canales y pues les damos la bienvenida. Son tiempos difíciles, tiempo de pandemia y donde pues a veces la única esperanza es la fe, el creer, el tener una esperanza. Y muchas gracias padre por su tiempo y pues venirnos a orientar un poco de cómo vivir la cuaresma en tiempos de pandemia. Bienvenido padre. Gracias Lorena. Gracias, Francisco. Jorge. No hay, ya empecé a bautizar. No hay problema, no hay problema. Ya te ando cambiando el nombre. Primero somos seres humanos y luego ya nos ponen un nombre, ¿no? Pero sí, bueno, claro. Aquí estamos para hacer frente al programa. Entonces, pues vamos viendo porque sí hay mucha incertidumbre y la gente dice que cómo se está viviendo esto en varias partes con la pandemia, ¿verdad? Primero, ¿qué es la cuaresma, padre? Bueno, pues ahora sí entramos en materia. La cuaresma es de los tiempos litúrgicos, uno de los tiempos litúrgicos es la cuaresma. Vamos a hacer una pequeña comparación con el asunto de las estaciones, ¿verdad? Ya ven en el año, las estaciones pues van marcándose por el clima, ciertas características que tiene la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Digamos, son las 4 estaciones que van marcando aspectos de la naturaleza, incluso de la vida del ser humano. Bien, si hacemos una comparación con el año litúrgico también tiene sus tiempos, así se llaman tiempos. En lugar de estaciones son tiempos litúrgicos. El año litúrgico empieza con el Adviento, que es la preparación para el siguiente tiempo, que es la Navidad. Luego de la Navidad viene el tiempo ordinario y después de una primera parte del tiempo ordinario comienza la cuaresma. El tiempo de cuaresma prepara la Pascua y luego de la Pascua cerramos otra vez con el tiempo ordinario. Como quien dice, son las estaciones del año litúrgico y se llaman tiempos. Adviento, Navidad, tiempo ordinario, primera parte, cuaresma, Pascua y segunda parte del tiempo ordinario. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Entonces la cuaresma es un tiempo litúrgico que precede a la Pascua y es un tiempo de preparación. Es como cuando uno va a hacer una fiesta, ¿verdad? Sí. Según la importancia de la fiesta. Son los preparativos. Exactamente, ¿verdad? Y entre más querramos darle realce a la fiesta, más cosas es necesario preparar. Ahora bien, la Pascua es el centro, encierra el centro de los misterios de nuestra fe. Y por ello la celebramos con 50 días, que son 50 días de Pascua. Para tales días de fiesta necesitamos una buena preparación. Y es el tiempo de la cuaresma, marcado por 3 cosas. La oración, que nos ayuda a ponernos en relación con Dios. Eso es ante todo eso. El ayuno, que nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos. Y la limosna o la caridad, que nos ayuda a relacionarnos con los demás. Entonces el tiempo de cuaresma, digámoslo así, es ese tiempo de preparación que a través de estas 3 acciones muy concretas nos va preparando para celebrar la Pascua. Qué interesante, y fíjense, después de 50 y tantos años vine a descubrir la cuaresma. Oh, pues qué bueno. Padre, y otra cosa. Te aseguro que muchos de los que nos están siguiendo están igual, porque yo creía que la cuaresma era pues reconocer cómo dio Cristo su vida por salvarnos a nosotros. Bueno, pues tiene algo que ver, ¿verdad? Pero qué bonito nos la platicó, que nunca lo veía como usted nos lo acaba de explicar. Una cosa que yo, la verdad, no entiendo. Durante la cuaresma, que dicen, te obliga el ayuno y te obliga la abstinencia y no sé qué. Muchas veces en esos días hay familias de que al parecer hacen hasta los 7 platillos y hacen la capirotada y hacen esto y hacen lo otro. Muchas familias. Cuando yo me acuerdo que estaba niño, mi mamá, lo que comíamos Jueves Santo y Viernes Santo
Te lo echabas Eran toda la frijoles, frijoles y frijoles. No había nada más, ¿sí? Y el agua fresca que pudiera ser, ¿no? Pero veo otras familias de que la capirotada, que la sopa de leche, que esto, que el otro, que el otro. Entonces, yo ahí se me hace como una contradicción que Sí. digo, o esas gentes no les importa y no quieren guardar esas reglas de respeto o para integrarse en la cuaresma a la oración y a la penitencia. Entonces, no sé qué está pasando ahí. Bueno, es como todo, ¿no? Hay momentos de la celebración que luego de repente, con el paso del tiempo, se va olvidando el sentido. Y cuando se le pierde el sentido, entonces llegan otros elementos que se van integrando de una manera muy fácil. Y de repente esos elementos toman relevancia y dejan de lado lo que es verdaderamente importante. Entonces, por eso es muy importante darnos cuenta de que Cuaresma es un tiempo de preparación, Claro. marcado por estas actitudes de la conversión para disponernos a celebrar la Pascua. Claro. Es cierto, mucha gente dice, yo la verdad, el tiempo que mejor como es Cuaresma, porque es variadito. A lo mejor entre el año ni se nos ocurre, pero en Cuaresma siempre estamos pensando que esto, que, como ya bien decías, ¿no? Y perdemos lo que es el sentido de la importancia de la preparación, de la conversión. Por eso la Cuaresma inicia con un gesto muy significativo, la ceniza. Sí. Yo creo que este año tuvimos la oportunidad de recibirla de una manera poquito más parecida a como es el signo en realidad. No sé si te les tocó, ¿verdad? Porque la ceniza ahora no, fue literal, un puño de ceniza en la cabeza. Yo ahora no fui. Bueno, algunas personas sí también vimos esta situación, ¿verdad? Que dada la situación de la pandemia, a propósito de cómo vivir la Cuaresma, sí vamos a tener que limitarnos un poco, ¿verdad? Sí, en muchos lugares, aquí en muchos templos, se estuvo, más bien en todos, ofreciendo ceniza para que viniera algún familiar, el Claro. padre de familia sobre todo, y se llevara ceniza para hacer la celebración con su familia en su casa. Se le daba también una hojita para Claro. que en su casa hiciera. ¿Por qué? Porque sabemos que es una situación difícil ahorita. Muchas personas son adultos mayores, no pueden salir. Hay enfermos de otras enfermedades que, bueno, también tienen que recibir este signo. Pero les decía que ya este signo nos marca cómo es. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero traer un puño de ceniza en la cabeza es incómodo. Es incómodo. Debe sentirse que uno trae piojitos o yo Sí. no sé qué. Bueno, ese es el signo de la ceniza. Por eso en la Sagrada Escritura se bañaban de ceniza y se vestían de sayal. El sayal viene a ser como los costales de raspa. Sí, Ok. una tela áspera, Sí, una sobria. tela áspera, una tela rasposa y además un puño de ceniza en la cabeza te causa comer. Pero era eso, de decir, voy a hacer penitencia, voy a mortificar mi cuerpo para dar espacio a mi alma a vivir las virtudes. Entonces, por eso en Cuaresma, todas estas actitudes son las importantes, ¿verdad? Porque nos medimos, todos en Cuaresma yo creo que hacemos nuestro propósito, Sí. ¿verdad? Que Sí. voy a dejar esto, voy a dejar lo otro y voy a hacer esto Sí. otro. Y es algo bueno porque incluso los psicólogos nos dicen, ¿verdad? Aquellos que saben que un buen hábito en 22 días se forma. Sí. La Cuaresma son 40 días. entonces, podemos hacer un buen hábito, y más todavía. Hay quien dice que si nos la dedicáramos a quitarnos un defecto, uno, al año, Sería más valioso que el dejar de seríamos santos muy pronto. comer. Que no comamos gente, ¿verdad? Eso también, Eso si es ustedes lo más se acuerdan, importante. en las lecturas del pasado miércoles de ceniza, el profeta Joel también recalcaba eso, ¿verdad? A ver, el ayuno que yo quiero es, porque decía nuestro Señor a través del profeta, ustedes dicen que no me fijo en sus ayunos, ustedes dicen que no me fijo en sus sacrificios, ¿cómo quieren que me fije en eso? Claro. Si no pierden la oportunidad de hacer injusticias, de aprovecharse del prójimo, y comienza a hacer una serie de observaciones que dice, así no me agrada su ayuno. Claro. El ayuno que yo quiero es que rompan los yugos. El ayuno que yo quiero es que liberen al que está oprimido por cualquier situación. Claro. El ayuno que yo quiero es que veles por el hermano necesitado. Sí. Si haces eso, ese es el ayuno que me agrada.
Fíjese, padre, bueno, a mí me tocó en una ocasión que fui a Marruecos, sí fue a Marruecos, y me tocó, pues ya ve que ahí está lleno de musulmanes y eso. Ay, ¿cómo se llama la temporada del año en que ellos también ayunan? El Ramadán. El Ramadán, pero ese ayuno sí era qué cosa tan extrema, ¿eh? Es ayuno. Porque a la hora que sale el sol, tú ya no puedes ni tomar agua ni comer nada. Hasta que se mete el sol, puedes volver a tomar y comer. Y también en la cuestión de los afectos, incluso en la familia, durante el día, nada. Y en la noche, pues ya era otro asunto, pero sí me quedé impresionado yo del Ramadán. O sea, y corría toda la gente a la hora, estaba esto en la calle, y a la hora que se metía el sol, replicaban en las minaretes de las mezquitas y el cerradero de negocios, y todos se encerraban a comer, pero durante el día no comían ni nada. Y nos veían a los turistas comiendo y todo, y ellos así como diciendo adiós. Pero bueno, ahí es donde se ve el sacrificio y el esfuerzo. No, perdón que me salí, acá es otra religión, acá hablamos del catolicismo, pero sí el ver quién toma con más empeño y con más devoción o energía, no sé cómo llamarlo. Después del miércoles de ceniza viene el primer viernes de Cuaresma, donde estamos hablando del ayuno, de dejar de consumir carne. En esta pandemia, ¿cuáles son las indicaciones de la iglesia o sobre todo de la diócesis de San Juan de los Lagos? Porque es lo que hay que aclararles. Muchos nos van a estar viendo en otros estados, en otras diócesis, y se rigen por las decisiones que toma cada uno de los obispos. Sí. Lo que estamos diciendo en este programa es basado en la diócesis de San Juan de los Lagos. Sí. Sí, ¿Cuáles son las indicaciones del obispo para esta Cuaresma? Bien, miren, así de manera sin general, romper, porque vamos a seguir platicando del proceso de la Cuaresma. Todos los protocolos de salud hay que seguirlos observando, ¿verdad? Entonces, esos siguen, digámoslo así, en pie. Los que ya no sabemos todos. Sí, los que yo pienso que ya todos tenemos que tenerlos en la memoria, ¿verdad? Utilizar el cubrebocas, utilizar el gel antibacterial, los tapetes sanitizantes, guardar la sana distancia. Esto yo creo que va a durar muy buen tiempo, en el que tenemos que acostumbrarnos y hacerlo un hábito, y un buen hábito, ¿verdad? Bien, luego, los otros aspectos. El señor obispo ha recordado, por ejemplo, para el miércoles de ceniza, estas instrucciones que ya habíamos dicho. La ceniza ahora se va a poner, se va a ofrecer para que la gente venga por ella, se ofreció ya un subsidio para que cada quien pudiera hacer la celebración. Ahora, vienen otras cosas, por ejemplo, los viernes, ¿no? Los viernes se acostumbraba el rezo del Santo Via Crucis, en los templos, afuera de los templos, los Via Crucis vivientes, ya el Viernes Santo. Bien, por esta ocasión se está pidiendo ser muy prudentes en las celebraciones para no congregar multitudes, que luego es difícil guardar la sana distancia y observar los protocolos de salud, ¿verdad? Entonces, y que además uno de los protocolos es eso, no ir a aglomeraciones. Entonces, sí se van a hacer celebraciones en todos los templos parroquiales, en todos los templos en general, pero se va a tener ese cuidado, ¿verdad? De que sean pocas las personas. Se sigue recomendando a todos los que son del grupo de riesgo. Estamos hablando de personas, adultos mayores, personas con padecimientos, ya lo sabemos, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, etcétera. Todas esas personas, bueno, pues que sigan desde sus hogares, transmisiones, que sigan desde sus hogares ahí la devoción, la fe al interno del hogar. Sí. Entonces, que la comunidad eclesial se traslade al interior del hogar, ¿verdad? Al hogar. Y es algo también muy bonito, porque a veces ya no solamente lo vamos a vivir en esta pandemia. Sí, yo creo que hay que valorarlo y aprovecharlo, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les tocó, pero me decía un señor, dice, padre, yo nunca me imaginé que les iba a rezar a mis hijos y les iba a poner la ceniza. Nunca me imaginé. Porque además, tocar la ceniza o llevártela a tu casa era como, pues no, solamente, padre, es que voy a llevarle a mi abuelita que está en cama, y con aquellos cuidados, y muy poquita. Sí. Entonces, esas son oportunidades que realmente también tenemos que valorar y redescubrir el papel tan importante del papá y la mamá en la educación, en la fe de sus hijos. Sí. Es importantísimo. Ahora lo que yo siento que sería muy grave, y creo que el año pasado no se hizo, que bueno,
en los días santos ya ve que ponen a Jesucristo tendido y que la gente llegaba y le besaba y le limpiaban. Pues no, ahora imposible. No, imposible. No, ya el año pasado no se hizo y obvio, este año pues tampoco se van a poder hacer. Entonces, el señor obispo nos ha enviado también una circular. Ya ven que bueno, pues pasamos estas circunstancias del botón de emergencia ya 2 veces. Y bueno, seguir observando todos estos protocolos. O sea, por ejemplo, los santos, como se acostumbraba, sobre todo el Viernes Santo, que decíamos vamos a besar al Señor, bueno, no se va a poder hacer. La adoración de la cruz, que también hacíamos cada año, ir a besar la cruz, tampoco se va a poder hacer. O sea, todas estas cosas que el año pasado desafortunadamente no pudimos hacer, este año tampoco, ¿verdad? Sí tenemos esta esperanza, ojalá, y es una recomendación para todos, hay que ponerle empeño para que no se vuelva a dar una situación de un cierre, que sería de veras muy triste, y estamos con mucha esperanza, alentados en volver a celebrar nuevamente la Semana Santa. Ahora, aunque sea con poquitos más. ¿Se acuerdan que el año pasado fue totalmente a puerta cerrada? Sí. Entonces, este año esperamos que sea al menos con el 50 o 30. Con poquita gente, ¿verdad? Ya al menos poquita gente. Pero siguen en pie todos los protocolos de salud para la celebración de esta Cuaresma. Yo he visto en varios templos de que los protocolos son muy diferentes. En unos muy bien, en otros que yo digo, ¿qué está pasando ahí? O sea, como un ejemplo, pues catedral muy bien, cuando las misas de que uno por banca, al igual que en el Espíritu Santo, se me hace muy bien, pero en otro yo una vez sí salí como espantado, que yo dije, ay Dios, que haya salido sano, porque no menciono los templos, pero así como que, aunque tengan sus tapetes sanizantes o túneles o como se le quiera llamar, como que no todos los sacerdotes siguen los mismos protocolos de seguridad. Entonces yo no sé si eso es muy independiente o el señor obispo tendría que intervenir a decir, a ver, todos nos vamos a manejar de esta manera. Yo creo que aquí es también, o sea, alcanzar a comprender que el señor obispo da las directrices que han de observarse y bueno, corresponde a cada párroco, corresponde a cada capellán, vicario, pues ponerlas en práctica. Es como cuando dice la mamá, estas son las normas en la casa y a veces no falta el hijo que no le hace caso. Claro. Lamentablemente también eso no lo podemos hacer a un lado. Mire, Liz Aceves está viendo el programa a través de Ágora, el periódico de San Juan. Dice, excelente tema para seguir aprendiendo el significado de la Cuaresma. Muchas gracias, padre. ¿Ya sigues? Estoy leyendo los de Ágora. Bueno, yo aquí es del celular de Luis porque el mío está como trabado, pero ahí va. Dice Rafita Gutiérrez Estrada, los felicito por su programa. Gracias. Lisa Cebes dice, excelente tema a seguir, aprendiendo el significado de la Cuaresma. Gracias. Rafita Gutiérrez Estrada nuevamente dice, saludos desde La Barca, Jalisco. Gracias. Primero Dios y la Virgen, nos vemos el domingo ahí en San Juan. Guadalupe Rodríguez, saludos, mi San Juan de los Lagos. Cristina Castañeda, buenas noches. Y dice, saludos desde Santa María, Jajalpa, Estado de México. Alfredo Cejudo, saludos desde Toluca. Ana María Sánchez, buenas noches. Y Angélica Rodríguez dice, buenas noches. Sí, o sea, eso es lo que tengo aquí. Supongo que lo que acabé de leer es lo que ya me está apareciendo, porque no me estaban apareciendo en mi celular. Muy bien. Pues, pero ya. Ahora le seguimos con los de Panorama. Muchas gracias, Lorena, por compartir. Saludos desde Xochimilco. Esperamos que estén muy bien. Francisco López le manda saludos, padre. Daisy desde California. Lorena, dale las gracias al padre de nuestra parte por esta valiosa información acerca de lo que es la Cuaresma. Gracias. Creo que no era la única, estamos aprendiendo todos. José de Jesús Mata Márquez lo felicita, pone aplausos. Buenas noches, Lourdes Cisneros. Gracias, buenas noches. Saludos para todos, Saludos. Padre, después del primer viernes de Cuaresma, ¿qué sigue? Siguen muchos viernes, ¿verdad? Sí, siguen otros viernes. Miren, hay en el tiempo de Cuaresma cosas muy importantes, ¿verdad? Porque yo creo que otra duda también es esto de la Cuaresma y sus 40 días. Ajá. Que cuando uno agarra el calendario le sobran días. Sí. O sea, bueno, ¿eran 40 o no? ¿Qué pasó, verdad? ¿A qué hora se cortó, se alargó? Se alargó.
Miren, el tiempo de Cuaresma, primero, recordar que es un significado bíblico también, ¿verdad? Cuaresma viene, ahora sí, de esta palabra de 40, ¿verdad? Y si ustedes buscan en la palabra de Dios en la Biblia, se van a encontrar muchas veces Sí, 40, empezando sí. por el Génesis. El Génesis y el diluvio. 40 días y 40 noches, ¿para qué? Para purificar el mundo Sí. del mal y del pecado. Y cobra un sentido doble, porque la misma agua que purificó fue la misma que levantó y mantuvo vivos a los justos. Esto nos recuerda a nuestro bautismo, porque esta misma agua da la muerte al pecado y da la nueva vida. Y está enmarcada dentro del 40. Sí. Luego, si le seguimos, vamos a encontrar también otros episodios en el libro del Éxodo. 40 años que duró el pueblo de Israel en el Moisés. desierto, hasta que se acabó esa generación que había dudado de Dios, y luego entraron a la tierra prometida. Sí. El pueblo se purificó. Entonces, otra vez, 40 es signo de la penitencia, de estar en el desierto. En el desierto, ¿qué hay? Nada. Soledad. Solo tú y Dios. Entonces, es otro signo de la Cuaresma. Es un tiempo de reflexión, de soledad y silencio para encontrarte con Dios. Cuaresma. Luego, si le seguimos todavía más, vamos a encontrar, ahora sí, para no hacer tantos 40, vamos con el Evangelio. Jesús. Porque si no terminamos en 40 y 20, padre. Ándale. O Jesús 7 con- veces 7. Ándale. Jesús con los 40 días y las 40 noches en el desierto, donde se encuentra con su Padre y también nos enseña cómo vencer la tentación. 40 días Jesús se dejó ver luego de haber resucitado a los discípulos, a sus apóstoles. Bueno, entonces el número 40 tiene ese significado, el 4, de el encuentro, la conversión, la oración, la purificación. Y esto, otra vez volvemos a las prácticas cuaresmales, le van dando sentido a los días. Y los viernes son de una manera muy especial porque, bueno, hay otra práctica, el ayuno. Otra cosa que a veces nos vuelve locos porque ¿qué es el ayuno? Si me obliga el ayuno, no me obliga el ayuno, etcétera. Sí, ¿qué es el ayuno? Bueno, vamos a recurrir al asunto de las comidas. ¿Cómo se llama la primera comida del día? Desayuno. Desayuno. Bueno, quiere decir que cuando hago otro ejemplo, cuando le dice el doctor, le vamos a hacer unos análisis, vengan Sí. ayunas, ¿cómo Sí. tienes que ir? Sin desayuno. desayunar. Entonces, el ayuno es lo que ya decía, Abstinencia. nada. Ese es el ayuno. Por eso la primera comida del día se llama desayuno, desayuno, rompo el ayuno. Ok. ¿verdad? Por eso cuando uno va a los análisis le dice, venga en ayunas. Ya comí, me tomé un juguito. No le sirve el Ya esto. no le sirve, oiga, porque tiene que venir en ayunas. Entonces, el ayuno tal cual, así en su significado es nada. Te Nada. levantas y nada. Nada. Por eso ustedes se acordarán, espero que sí tengan memoria de eso, que antes no había misas en las tardes, noches. Quizá ustedes se acuerdan que muchos de nuestros bisabuelos y abuelos se casaban a las 7 de la mañana. Mi mamá a las 5 de la mañana. ¿Por horror. qué? Porque el padre tenía que estar en ayunas, porque tenía que comulgar. Y entonces había que guardar el ayuno. Imagínense teniendo al padre hasta las 6 de la tarde o a las Sin 8. comer. No. Entonces todas las misas, si ustedes se acuerdan, eran en las mañanas. Porque la gente tenía que estar en ayunas, porque iba a comulgar. Pero a las 5 de la mañana, el caso de mis papás. Y así era. Jesús mío. Ustedes, Porque para comulgar en aquellos ayeres era en ayuna, no como Yo ahora. sé, pero oye, podría hacer la misa a las 7 y ya después a las 8 ya tomar el desayuno el A mí padre. me tocó, padre, ya cuando nos decían una hora antes sin comer nada, sin alimentos. exacto. A mí me ahora, tocó ese esa. es el ayuno eucarístico ahora. Vean entonces cómo también a lo largo del tiempo muchas de estas cosas se han ido relajando, quizá. Relajando. Pero volvamos al ayuno. Entonces, el ayuno, el tal cual, es nada. La forma del ayuno. Pero La si forma del comías en ayuno, la tarde, o tampoco. pues ya rompías el ayuno, ¿verdad? Es nada hasta el siguiente día, Ahora sí, cuando caían las vísperas, o sea, a las cuando 6 de la caía el tarde. sol, ya comía. Pero vamos a la forma del ayuno. Ahora, la forma del ayuno es esto que nosotros más
tradicionalmente conocemos. Eso ya no lo llevamos, lo que... No, el ayuno no. Llevamos la forma del ayuno, que es en la mañana no comer hasta satisfacerse. Algo ligero. Sí. En la tarde, comer sin caer en la gula. Esa sí no la cumplimos, padre, porque tiene rellenos, bueno, de todo. Qué bueno que ya cenamos ahorita. Así todo. Bueno, y en la noche, otra vez, también algo ligero sin llegar a saciarse. Es la forma del ayuno, ¿verdad? Porque en realidad si estamos comiendo, o sea, si estamos recibiendo no es el alimento, verdadero ayuno. Es una forma, por eso se le llama la forma del ayuno. Ahora, eso de que dicen a tales personas ya no les obliga el ayuno, he escuchado eso, ¿cómo está? Es esto. Bueno, primero, tener en cuenta que ese es el ayuno de alimentos, pero ya hablamos también de lo que es el verdadero ayuno que agrada a Dios y que debemos hacer. O sea, si yo dejo de comer en la mañana y nomás hago una comida al día, digámoslo así, pero no hago el bien, pero no me aparto del pecado, mi ayuno no tiene tanto significado, no tanto validez. sentido. O sea, eso se queda en una práctica exterior, vacía, hueca. Sí. Entonces, por eso, ustedes se recordarán que antes nos decían nuestros mayores, es que eso que tú ayunaste, ve y llévaselo al que ocupa. Era lo que iba a decir, Ajá. que siempre salíamos a llevarle un plato al que no tiene. Así era, o sea, porque eso es, o sea, tú haces un ayuno, un sacrificio, pero también haces una obra buena. O sea, no te quedas en la mera práctica de decir, me aguanto de comer y ya. No, hay que hacer el bien. Entonces va junto con pegado. No solamente no tomar alimentos, sino también hacer el bien. Ayunar de hacer el mal, pero hacer el bien. Qué importante, padre, porque pues a lo mejor muchos de los que nos están viendo son de mi generación, otros más, otros menor, pero pues nunca es tarde para empezar a hacer bien el ayuno cuaresmal, Claro. ¿verdad, Sí. padre? Entonces ahí está la forma. Esa es la forma. ¿A quiénes obliga? Bueno, obligar es así como decir, ay, a veces lo sentimos así. No, es una práctica buena el ayuno, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Cuando nos van a operar, hasta los ponen ayunas, porque es bueno el ayuno. O sea, los que cuidan mucho su físico, ayunan. Las personas que quieren rendir mucho en el deporte, ayunan. O sea, el ayuno en realidad es bueno, le ayudamos al cuerpo a desintoxicarse. O sea, hasta médicamente es bueno, claro, no exagerar. ¿A quiénes obliga? A todas las personas que son mayores de 15 años y hasta los 60 años. O sea, ¿Ah? a mí ya no me El ayuno. No, y otra vez, fíjense, la iglesia no es que le interese tenernos así con él. Es una madre, y una madre siempre es buena. Aunque le diga que no lo va a mandar a dormir a cenar, a la noche va y le lleva su taza. Sí, es cierto. Bueno, la iglesia también es así. No obliga el ayuno a quienes tengan enfermedades tipo, ahora sí, asunto del azúcar, diabetes. Cáncer, eso. O sea, una persona que tiene un problema de salud, por ejemplo, que le baja el azúcar, que tiene problemas de la presión, se pone a ayunar, está ahora sí atentando contra su salud. Entonces, a las personas que están enfermas en este lapso de edad, tampoco les obliga el ayuno. Pero, atención, que no obligue el ayuno de alimentos, no quiere decir que no obligue el ayuno de pecado. ¿O de abstinencia? Ese sí obliga. Y el bien, la abstinencia, es dejar de comer carne, ¿verdad? Por eso dicen ayuno y abstinencia. El ayuno es para el miércoles de ceniza y el viernes santo, 2 días al año. Nada más. Nosotros lo hacemos todos los viernes, pero... Y la abstinencia es no comer carne todos los viernes de Cuaresma. ¿Y el miércoles de ceniza? Sí, miércoles de ceniza y todos los viernes de Cuaresma. Una pregunta, padre. Entonces, el ayuno nada más miércoles de ceniza y viernes santo. Viernes santo. Y la forma de ayuno... La abstinencia. Y la abstinencia la podemos hacer todos los viernes. Sí, de hecho, esto son prácticas, digamos así, lo mínimo. Lo mínimo es el miércoles y lo mínimo es el viernes. Esos días es lo mínimo. Daisy pregunta, Si lo hacen, qué bueno. O sea, guardar el ayuno es el día entero sin comer. Sí, pero atención. Hasta las 5 o 6 de la tarde cuando se mete el sol. Pero atención otra vez con eso, ¿verdad? Porque no todas las personas pueden hacer ayunos. Sí, pues si son diabéticos ahí quedan. Exacto, entonces, a ver,
Por eso la iglesia pide la forma del ayuno, ¿verdad? Que esto sí lo podemos hacer, limitarnos en lo que comemos, pero el ayuno en sí, yo siempre les recomiendo, hay que tener de fondo una práctica espiritual muy profunda. Porque no es de que, ya voy a dejar de comer y ya. Sí, vas a dejar de comer, pero al rato te va a doler la cabeza y vas a andar que no aguantas a tus hijos y no de que te sirve el ayuno. Claro. Tengo unos mensajes de Cristina Castañeda, dice, saludos Padre Ildefonso, que Dios lo bendiga. Gracias. Dice Antonio Granados, buenas noches. Y José Romo dice, Padre, la palabra obligación suena mucho a fariseos. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, es obligar, es como decir... A fuerzas. Tengo que hacerlo a fuerzas, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo que es el mínimo que hemos de hacer para nuestro bien. Cuando hacemos algo a fuerzas, a ver, amor a fuerzas. No, pues no. ¿Verdad? A fuerzas ni los zapatos entran. Entonces, por eso es una ofrenda. Es una ofrenda. Y si vemos, el sentido de la obligación es cuando uno se compromete con alguien, esa persona te obliga sin violencia. Voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, me hablaba, y ya cuando me hablaba mi abuelita, yo sabía, me va a mandar un mandado. Pero no le podía decir que no, mi abuelita tan tierna que, o sea, ¿cómo le dices que no? Claro, claro. Eso te obliga, pero fíjense cómo te obliga. O sea, no te violenta, Sí. no te hace que hagas algo a fuerzas. El amor y el cariño que experimentas es el que te dice, no puedo decirle que no. Claro. Es la obligación como si viniera de una abuelita, no de una mamá. Y aquí Las en este mamás caso sí los viene de Dios. obligaban, ¿verdad? Bueno, las Es mamás como a una veces obligación moral. Sí. Sí. Nada más yo sí estoy de acuerdo en eso de no Sí. verlo como una obligación, así que lo haces porque lo haces. No sirve de nada. Claro. Sino en el sentido del amor y la ternura que se experimenta de un Dios que ha dado la vida por ti y que no te queda otra más que mínimo agradecerle. Sí, claro. Saludos desde Salamanca de parte de Daniel MGON. Muchas gracias. Sabina Vallejo dice que fue en 1968. Pues yo nací en esa fecha. No sé cuándo pasó porque ya no sé a qué se refiere Sabina, pero pues fue en 1968. Saludos desde California, que yo soy de San Juan. Felicidades al Padre Ildefonso y que Dios le siga dando esa sabiduría. Gracias. Yo también me casé a las 5 de la mañana en la misa de los adoradores. Dice que en 1968 se casó. ¿Ves, Sabina? Ahora sí, ya Por no salió. dar los mensajes en orden, yo. Sabina se casó a las 5 de la mañana en las misas de los adoradores en 1968. Sí, así era. Y Francisco López, gracias por compartir. Gracias. Y bueno, padre, pues viene lo bueno. Adelante. Dice Ana María Sánchez, mi mamá nos hacía ayunar en la mañana, un taco con un vaso de leche o té y nos daba de comer a la 1 p.m. A las 3 p.m. nos llevaba a rezar el Via Crucis al templo y en la noche como a las 7 cenábamos y ya no comíamos nada hasta el siguiente día y era muy bonito. Eso es lo que yo viví. Sí. Y yo pienso que esto a nosotros nos tocó y cómo cambiaba, ¿no? El sentido de la cuaresma. Recuerdo yo otra vez, me acuerdo de mi abuelita porque bueno, ahí en la casa donde vivíamos todos juntos, mi abuelita siempre era la que andaba que es cuaresma y decomisaba los radios. Ya ven Sí. los radiecitos Sí, esos sí. que había. ya. Yeleje. Y por No, y nadie oía música ni No, nada. no, es cuaresma. A la cuseta, a la Exacto, una. Es en cuaresma. punto. Sí. Entonces, todas esas prácticas hermosas con las que nosotros crecimos, es bueno que ahora las transmitamos a las nuevas generaciones, porque a veces no alcanzan a encontrar el sentido que a nosotros nos tocó, y qué bonito, ¿no? Qué bonito, por ejemplo, eso que decía Lore, que yo me estoy aguantando de comer o estoy haciendo un sacrificio, pero no te quedabas con eso, sino que luego ibas y Tenemos buscabas que- a una persona Sí, y te solidarizabas, le ayudabas. Ese es el sentido de la cuaresma. claro. Ese es el sentido bonito de vivir este tiempo de conversión, de encuentro, lo que decía al inicio, con Dios, contigo mismo y con los demás. Y luego otra cosa, padre, otra de las tradiciones o costumbres, la visita a los 7 templos. Para Bueno. los jueves. Yo me acuerdo cuando estaba más chavito, pues íbamos y me acuerdo sobre todo de tercera orden,
de que nos daban como unas galletitas, ¿sí? Al entrar. Y luego nuestros papás nos llevaban a un restaurante que está ahí frente a la plaza a comer, a tomar helado de limón con Coca-Cola y sabía tan bueno, era una tradición de entonces. Y luego pasó el tiempo y pues yo hacía la visita a los 7 templos, aunque he de confesar dejé de hacerlo y yo dije, creo que me vale más una visita a un solo templo con devoción que andar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque yo lo veo como el desfile de las vanidades. Ahí se ponían las mujeres sus mejores galas y todo, y ahí andaban, y ahí va fulanito, y puro coqueteo, y puro perseguirlos a los templos. Entonces yo dije, ahí están matando la devoción. Ah. Yo es lo que he observado, igual me equivoco, ¿verdad? Pero yo No. digo, creo que vale más una visita a un solo templo y rezar con devoción que andar de templo en templo, y ahí va fulanita, y está estrenando novio, o qué sé yo, ¿no? Sí, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que de repente se van pegando cosas. Sí. Que hacen que se pierda el sentido de lo que se hace, porque de repente alguien dice, bueno, ¿y por qué visitamos 7 templos? Sí. Es a donde iba. Ya pasamos el miércoles de ceniza, los viernes de que obliga el abstenerse de comer carne. ¿Qué sigue en la cuaresma, Bueno, padre? pues entramos en un La periodo Semana Santa. hermoso de la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa, un periodo por demás bonito, porque enmarca en la Semana Santa el triduo sacro, el triduo pascual. O sea, la Semana Santa, si ya venimos con la cuaresma preparándonos, Es prepararnos para la en la Semana Santa, ahora sí que como que encierra todo todavía más condensado. Comenzamos el Domingo de Ramos o Domingo de las Palmas, que es conocido litúrgicamente como el Domingo de la Pasión del Señor. Entonces, ya recordamos aquella entrada de Jesús en Jerusalén, triunfante, que todos lo alababan, lo bendecían, pero ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Entonces, Pero el domingo no sabían lo que iba a pasar. en ese momento Jesús ya lo sabía. De hecho, por eso sus discípulos le querían sacatear. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús hace el primer anuncio de la pasión, dicen, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, eso no te puede pasar a ti. O sea, ¿cómo que te hazte, Satanás? Cuando Jesús empieza a decirles a sus discípulos, es necesario que vaya a Jerusalén porque tengo que morir, ellos dicen, Pues, ¿cómo? o sea, Vete, pero para México, allá no. sí, no, entonces viene ese quiebre con los discípulos, porque Jesús les dice, a ver, entiendan, ustedes están pensando un mesianismo mal entendido, de alabanza, de palmas, de glorias, de vivas. No, ese no es. Entonces, empieza la Semana Santa con el Domingo de las Palmas, Ramos. Domingo de la Pasión del Señor, porque Él sabía dónde iba. Él sabía dónde iba. Y entonces cuando nuestro Señor comienza con este gesto, las palmas, la gente, bueno, nosotros también lo recordamos así, con palmas. Luego hacemos una, digámoslo así, pausa, lunes, martes y miércoles, preparándonos. Y viene el jueves. El jueves comienza con una celebración muy hermosa en la mañana, antes de mediodía, que es la misa crismal, o la misa del Santo Crisma. En esta misa, el obispo, junto con todos sus sacerdotes, bendice los santos óleos y consagra el Santo Crisma en unas ánforas, que quizás ustedes las han visto. Es con lo que se usa todo el año. Todo el año en toda la diócesis. Ay, Entonces, qué bonito, padre. sí, todas las parroquias mandan unos delegados a esta misa que llevan sus crismeras, así se llaman, y después de que el obispo bendice el óleo de los catecúmenos, que es el que les ponemos nosotros cuando bautizamos a los niños en el pecho, signo de la fortaleza, de la gracia de Dios. Ese es el de los catecúmenos. Luego el otro aceite, que es el de los enfermos, con el que ungimos, con el que santoleamos, dice la gente, a los enfermos. Y el otro aceite, que es el que se consagra, el Santo Crisma, que es el que se nos pone en la frente cuando nuestra confirmación, el que se pone en las manos de los sacerdotes cuando se consagran, el que se derrama en la cabeza del obispo cuando es ordenado obispo. Estos 3 aceites, ese día en esa misa, se bendicen y se consagra el Santo Crisma, y luego se les entrega a todos los delegados de las parroquias y lo llevan a sus parroquias. Eso yo no lo sabía. Yo no. ¿Cómo hemos aprendido, padre? Pues, qué hermoso. Son cosas bonitas, porque en muchas parroquias desde el martes o algún día antes, entre el lunes y el miércoles, delante de la comunidad se le dan las crismeras a los delegados. Te delegamos
para que vayas a la misa crismal y nos traigas los santos óleos a nuestra parroquia. Los delegados van, asisten a la misa crismal, reciben los santos óleos y ese mismo día, en la noche, el jueves, los presentan. ¿Y dónde se hacen esas misas? ¿Solamente en las catedrales? En todas las diócesis se hace en algún lugar, dependiendo. Por ejemplo, nuestra diócesis tenía bastantes años que no se hacía en catedral. Hasta el año pasado se volvió a hacer la misa en catedral por la situación de la pandemia. Claro. Pero se hace, siempre se busca que ¿Este año todavía no sabes dónde va a ser, padre? Todavía no se confirma. Lo más seguro es que por la situación nuevamente de la pandemia sea en catedral. Muy posiblemente cree que la página de la diócesis la vaya a transmitir. Pues todavía estamos en veremos. Bueno. Pero primeramente Dios. O sea, es que todavía no se confirma si va a ser ahí. Yo casi ahorita no lo quiero asegurar porque todavía no es oficial. Pero como está la situación de la pandemia, es muy probable que la misa crismal sea en la catedral. Ahora, es la iglesia que le correspondería, digamos, esta función. En todas las diócesis, cada obispo se reúne en la catedral con sus sacerdotes y hace esta misa tan hermosa que es la misa crismal. Por la tarde empieza ahora sí el trido sacro. Y es con la misa de la Cena del Señor. Así le llaman, in cena Domini. La misa de la Cena del Señor, que es muy conocida por nosotros por que se lava los pies, ¿verdad? Pero sí. Bueno, en realidad lo que se conmemora es la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor. Entonces, por eso en esa misa se recuerda que Jesús, junto con sus apóstoles, pues toma esa última cena. Y al tomar esta última cena instituye la Eucaristía. Y comienza aquí una cosa muy bonita, porque ustedes se acordarán de otros años, que en la misa del Jueves Santo, después de que se lava los pies a los representantes de los apóstoles para recordarnos que tenemos que ser humildes. O sea, venimos de la Cuaresma, no podemos romper, tenemos que ser humildes y servir. Claro. Jesús nos dice, no he venido a que me sirvan, he venido a servir a los demás. Y si yo hago esto, que soy el maestro, echen las rayas que les toca a ustedes. Claro. Bueno, no les dice así a los discípulos, pero es el mensaje. Sí. Pero lo que me encanta, padre, que yo creo que mucha gente ha vivido decenas y decenas de Cuaresma, pero apenas nos está cayendo los 20. Pues qué bueno. Nos la está narrando muy simpática y sobre todo le estamos agarrando la onda. Pues qué bueno que nos sirva. Y bueno, y luego. Luego viene un momento muy importante, porque al canto de Gloria se tocan las campanas y no se vuelven a tocar las campanas. La gente dice, bueno, los mayores nos decían, se cerró en la gloria. Se cerró la gloria, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan. Sí. O sea, después de ese momento se cerró la gloria. Incluso hay una cosa importante, no hay la bendición tal cual como al terminar la misa, sino que se lleva la reserva de la Eucaristía a un altar, que no es el altar principal, sino a otro altar. Y entonces se recuerda esto de los 7 templos. Se recuerda la visita a Jesús preso. Ese es el sentido, ir a visitar al preso, ir a visitar a Jesús, porque si recordamos, después de la última cena, Jesús va al huerto de los olivos y ahí es tomado preso. Se lo llevan preso. Entonces, esa noche nuestro Señor es tomado preso. Ir a visitar a la Eucaristía en el templo significa eso, ir a encontrarse con Jesús que está preso o que ha sido tomado preso, y por eso se va a visitar los templos. ¿Y por qué daban los panecitos al salir del templo? Bueno, esta es otra vez una costumbre de vamos a compartir, y un signo de compartir era que se llevaba al templo la gente, pero era la gente la que llevaba los panes. Y saliendo del templo se agarraban las canastas y se iban a repartir a los pobres. Sí. O sea, por eso les digo que muchas cosas, como bien decía Jorge, de repente... ¿Cambiar? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo que ahora nos dan los panes? No, ahora los pagamos, tenemos que dejar muy bonito. Era al revés, ¿no? Yo llevo un pan. Por eso se acuerdan ustedes en la campaña de la caridad cuando éramos más pequeñitos que nos daban la alcancía o esos calendarios para que pegáramos nuestras monedas y lo llevábamos el jueves a entregarlo. Es la caridad. O sea, esta cena es una cena de compartir. Entonces lo que yo
ahorré porque en la cuaresma me abstuve de tal o cual cosa, el jueves lo llevábamos nuestra alcancía, y lo dábamos, lo donábamos, porque luego eso es lo que se reparte a los necesitados y a los pobres. Entonces vean cómo van cambiando, cómo van habiendo muchos signos que son muy importantes y que dicen, entonces eso de los 7 altares es visitar a nuestro Señor que está... Y viene lo bueno. Y luego viene el viernes con una celebración que es la celebración de la Pasión del Señor, una celebración por demás para disfrutar, porque es sobria, exageradamente sobria, pero solemne y hermosa. Y dolorosa. Sí, también. Desde que el sacerdote entra, no hay canto de entrada, no hay en el nombre del Padre, no, entra y se postra, se tira en tierra. Nuevamente nos recuerda la ceniza, polvo. En la tierra, postrado, polvo eres. Y por eso el sacerdote entra y se postra, en signo de reverencia, en signo de humillación, en signo de que se reconoce, y también de que reconoce la grandeza de Dios. En silencio va, hace la oración, se lee la pasión, ya lo recordaron ustedes, el Evangelio, ahora sí, toda la pasión de nuestro Señor, con 2 o 3 lectores, de preferencia que sean 3. Luego después viene el momento de la adoración de la cruz, también un momento muy hermoso donde entra el sacerdote, puede hacerlo de distintas formas, pero la que más estamos acostumbrados es saber que entra con la cruz, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo, venid y adoremos. Y se hace el gesto de la adoración de la cruz, que este año seguramente va a ser solo una reverencia, no va a haber el beso. Terminada esta celebración con la comunión, no hay bendición, silencio, otra vez se vuelve a acabar aquello, y en muchos lugares se acostumbra poner lo que le llaman el santo entierro, nuestro Señor que ha muerto, ¿verdad? Sí. Eso litúrgicamente hablando. Pero hay otras prácticas que no son propiamente litúrgicas, pero sí de devoción popular, que también son del viernes, el Vía Crucis. Sí. La celebración de las 7 palabras, el rosario del pésame, la marcha del silencio. La marcha del Vean, es riquísimo, o sea, si seguimos todas estas celebraciones, tanto las litúrgicas como las de piedad popular, nos ayudan muchísimo espiritualmente a crecer y nos van dando todo el sentido de lo que es realmente. Pero lo bueno es, así como dice Lore, así como nos lo está explicando, cosas que antes hacíamos porque así nos enseñaron nuestros padres, sí, pero no sabíamos por qué, y pues ahí vamos, sí. Pero es diferente. Esto es casi igual como cuando uno va a un museo y ves las obras tú solo, que no llevas guías, pues y está bonita, pero ya cuando el guía te lo explica, te cambia el aspecto de todo. ¿Sí? Así lo mismo, o sea, nos está explicando cosas que antes hacíamos porque así nos lo impusieron o nos acostumbraron, pero tú decías, bueno, ¿por qué esto? Ya escucharlo así. De verdad compartan este programa, porque de verdad hemos aprendido. La intención del programa era cómo vivir la cuaresma en pandemia. Ni siquiera hemos llegado a la pandemia, simplemente estamos aprendiendo cómo vivir la cuaresma. Voy a aventarme un rebote ahorita aquí, Jorge, a propósito de lo que decías de las comilonas y la sopa de leche y las tortitas de camarón y todo eso. Las famosas 7 cazuelas. Así es. ¿Qué era? Las 7 cazuelas. Bueno, ¿cuándo dijimos que se cerró la gloria? El jueves. El jueves. Bueno, las personas mayores, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, quizá algunas personas mayores se lo recuerdan. A partir de ese día, en casa no se lava, no se plancha, no nada. Y no se cocina. Solo se reza. No se cocina. Porque el viernes está todo ocupado. Desde la mañana, el Vía Crucis, terminas el Vía Crucis, las 7 palabras, luego te vas a los oficios de la Pasión del Señor, terminas el Rosario del Pésame, terminas la Marcha del Silencio, se te acabó el viernes. Sí. Ni chance ahí. No, había que entregarse totalmente. Entonces, ¿qué hacía la gente? Las 7 cazuelas. Pero las hacían el jueves. ¿Por qué? Porque échenle rayas, ¿cuántas comidas son durante esos días hasta el domingo de resurrección? Jueves. Bueno, el jueves no cuenta, ¿va? Porque el jueves ahí en la tarde se quedaba la cena. 1. Y 3 del viernes, 4. Y 3 del sábado, 7.
Ahí Sí, está. porque el domingo pues, o en la noche del sábado se abría la gloria. Entonces. El sábado en la gloria. Bueno, sí, pero entonces, acá se suman los 7 Y a platillos en uno bañarnos. solo. ándele, ahí cambió el asunto. Entonces, ¿por qué surgió esto de las 7 cazuelas? No es por la gula, no debe ser tomado así. Porque muchos dicen el viernes qué bueno, porque va a haber capirotada, en muchas casas, como dijo una persona. Yo llegué hasta las 4 cazuelas y ya quedé bien cansada. Bueno, el origen de esta práctica era que la gente cocinaba para estos días y ya lo dejaba cocinado. Oh, Entonces no era que cocinara 7 cazuelas. todos los viernes. Guardaban en la cazuela la comida La porción para de los la 7 comida días, las 7 día. comidas que se iban a dar. Eso ¿Por es qué? muy Porque no interesante. se cocinaba, no se lavaba, no se planchaba, Ay, padre. nada. Qué Entonces, interesante. obvio, el jueves se acababa una cazuela. El viernes se acababan 3 cazuelas, digámoslo así, y el sábado las otras 3. O sea, nos fue bien rápido, ahora ya casi nos tenemos que ir, Sí, pero ya vamos a casi echarnos nos la tenemos cuaresma. que ir, pero, Hay que acabarnos bueno, la Hay cuaresma. otro mensaje y que acabamos con la cuaresma. Ana María Sánchez, padre, ¿por qué antes decían que se abría la gloria a las 12 a.m.? Porque nosotros esperábamos a que dieran las 12 para mojarnos a cubetazos y prendíamos el radio y en la noche nos íbamos a misa con nuestras velas que nos compraban nuestras madrinas. Bueno, aquí también es otra cosa que litúrgicamente tiene un cambio, ¿verdad? Porque antes la gente decía que el sábado de gloria. O sea, litúrgicamente no hay sábado de gloria, es domingo de resurrección. Exacto. ¿Verdad? Lo que pasa que como es en la noche del sábado, entonces mucha gente dice, pues es el sábado de gloria. No, el sábado es un día de silencio. Por eso, si se fijan, el sábado no hay celebraciones tampoco, más que el Vía Matris a veces en la mañana, el Vía Lucis, y no hay nada hasta la noche, la vigilia pascual. Pero entonces no es que sea el sábado de gloria. La gente decía eso, que se abre la gloria otra vez por lo mismo, porque a veces se celebra la misa muy temprano y viene el gran repique. Y entonces la gente dice, se abrió la gloria. Sí. Bien, pero nuevamente, litúrgicamente es la vigilia pascual, el domingo de resurrección, ¿verdad? Entonces no hay sábado de gloria, por más que a veces todavía se nos quede el dicho de decir sábado de gloria, no, es domingo de resurrección. A mí me tocó una vez la misa de cuando se abría la gloria, que era todo un ceremonial, como que prendían Sí. unas velas o Es no una- sé qué cosa, como la creación de Sí, la sí. luz y un evento, me imagino, con mucha simbología y yo Claro. me quedé así como... y 4 partes tiene, y ahorita las digo rapidísimo para cerrar con esto el asunto de la cuaresma y el trido sacro. Esa gran vigilia se llama la madre de todas las vigilias. Así es de que hay tantiel. Así se llama, es la madre de todas las Así se vigilias. llama. Es la mamá de todas Tan las sencillo vigilias. y ¿verdad? tan... Es la solemne vigilia pascual. Oh. Y es la madre de todas las vigilias porque es riquísima. Tiene 4 partes. La primera parte es el lucernario, que comienza con la bendición del fuego. El fuego eso nuevo. es lo que yo vi. Afuera de la iglesia se enciende este fuego que se bendice como el fuego nuevo. Cristo luz que viene a iluminar. La luz da seguridad, la luz da calor, la luz nos ayuda para nuestros alimentos. O sea, el fuego tiene un significado tremendo para nosotros y Cristo es luz. Entonces se bendice ese fuego. Luego, de ese fuego se toman algunas brasas y se llenan los incensarios. Luego se enciende un cirio, que generalmente es una vela gorda, ahora sí como luego decimos. Se enciende y la iglesia está a oscuras. Todo está afuera. Sí. Entra el que preside cargando aquella luz, todos a oscuras, como signo de que Cristo es nuestra luz, es el que nos ilumina, el que nos da seguridad y por eso lo seguimos. Y se hace esa aclamación, Cristo, luz del mundo. 3 veces. Entonces, a la primera vez, solamente el cirio está encendido. Se comienzan a encender velas. Poco a poco la gente Sí, lleva sus sí, velas. sí. Segunda vez, a la mitad Decía del mi mamá templo. que es el cirio que nos va a Sí. acompañar todo el año. Es todo el año. De hecho, en las misas de difuntos, ustedes se fijan que siempre se pone el cirio. Es ese cirio. Es el Es mismo. Cristo, luz que te guía en tu paso de este mundo a la vida eterna. Muy bien. Nos quedamos en el segundo. Ahí está. Y llega finalmente al tercero, se encienden otra vez las velas, se canta el solemne pregón pascual, que es un himno hermosísimo,
que hace un recorrido de toda la historia de la salvación, dándonos a conocer de verdad que Cristo es nuestra luz y cosas maravillosas. Yo los invito de veras que lo disfruten. Es el pregón, el gran anuncio de la Pascua. Los pregoneros. Ojalá, Padre, para los que nos están siguiendo, ustedes ven las misas que transmitimos diferentes páginas en San Juan de los Lagos. Usted es el que nos hace el favor de hacer llegar la Sagrada Eucaristía virtual a toda la gente que sigue estas páginas. Pues, ojalá podamos, y sin esta camarógrafos y microfonistas, pues aquí te aseguro que la Asociación de Periodistas le echamos la mano en esta Semana Santa. Gracias. Bueno, esa es la primera parte, pero dijimos que eran 4, así es de que la segunda... Ya no lo voy a interrumpir porque ya no tenemos que Ahí vamos, rápido. La segunda es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra es una liturgia riquísima, porque tiene un recorrido de toda la historia de la salvación. Son lecturas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, pero hay entre cada lectura un salmo y una oración. ¿Y eso cuántas lecturas son? ¿Se acuerdan? El sábado. Ay, son yo nomás sabía que duraban son por mucho. todas 9 lecturas. 9 lecturas, ¿verdad? 7 del Antiguo Testamento, la epístola del Nuevo Testamento y el Evangelio. Es riquísima. Uno dice, Jesús, ten piedad, tanto tiempo, pero es que vas conociendo toda la historia de la salvación. Por eso les dije que se llama la mamá de todas las vigilias, la madre de todas las vigilias. O sea, porque es riquísima en significado. Alguien que quiera, digámoslo así, conocer la historia de la salvación, no se pierda la vigilia pascual y se va a dar un panorama completo de todo. Entonces, la solemne liturgia de la palabra. Cuando terminan las lecturas del Antiguo Testamento es cuando se canta el Gloria y se encienden las luces de la iglesia, se ponen flores en el altar, se viste el altar con un mantel, se tocan las campanas. Esa es una fiesta grande. Cristo ha resucitado. Luego, después de eso, pues viene la proclamación de la epístola o la carta de ahora ya del Nuevo Testamento, y luego algo que nos habíamos aguantado en toda la Cuaresma, el aleluya, que también es un aleluya solemne, porque va llevando unos tropos o unas aclamaciones intermedias, y así terminamos con la liturgia de la palabra. Luego viene otra liturgia muy bonita, o una tercera parte, la liturgia bautismal. En esta liturgia... ¿Todo eso es el mismo día? Todo es el mismo día, por eso les dije que era la mamá de todas las vigilias. Viene la bendición del agua y, si hay, también los bautismos. Entonces se bendice el agua. No nos llevaban, Padre, pues no nos aguantaban los papás. No, a lo mejor por eso, ¿verdad? Capaz ni los papás aguantaban tanto. Es hermosísimo, de veras. Yo de verdad se la recomiendo. Y casi creo que vamos a tener que hacer otro programa porque este no nos va a alcanzar con la Cuaresma. Termino con esto nada más. La última parte. Bueno, la liturgia bautismal, todos renovamos nuestra fe, tomamos nuestra vela, la levantamos, profesamos nuestra fe, recibimos el agua bendita. Y la liturgia eucarística, que es, digamos, el ordinario de la misa, desde las ofrendas y lo que continúa. Y comienza el tiempo santo de la Pascua. ¿Y ya allí cómo lo reducimos la Pascua? La Pascua no la reducimos, al revés. Alargamos, digámoslo así, prolongamos esta vigilia, la prolongamos por 50 días. Por 8 días es la octava de Pascua, pero esta fiesta se alarga los 50 días hasta Pentecostés. Pues por eso les decía que era la mamá. Tiene que venir más seguido, Padre, porque creo que usted sí nos está nos está iluminando. ¿Cómo se llama su programa? Catoliquesis. Catoliquesis. Ya nada más para terminar, tu amiga Daisy, felicidades al Padre. Muy linda explicación, muchas cosas no sabíamos. Muchas gracias. Qué bueno que... Sí, gracias. Saludos, Lorena. Yo siempre veo tus videos. Gracias por transmitir desde San Juan de los Lagos. Gracias, Sabina. Gracias. Excelente tema, gracias al Padre porque nos está platicando muchas cosas que no sabíamos. Saludos a los 3 de parte de María Giselle. Gracias, María. Josefina Álvarez Moreno dice que chido. Y Lourdes Cisneros. Saludos, güera, pues yo soy de la época donde todo lo que se arrastra, camina y vuela a la cazuela. Dice que no podían ayunar. Que Víctor Padilla, le mandamos un saludo.
Y bueno, pues muchísimas gracias, padre. Gracias. Las últimas recomendaciones, ¿cómo vivir la cuaresma bien rápido en esta pandemia? Buscar el sentido profundo de todo lo que hacemos, para que no se queden en prácticas exteriores y huecas, sino que realmente nos lleven a mejorar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Porque nuevamente lo que dice el profeta Joel, ¿verdad? El ayuno que yo quiero no es el exterior, sino aquel que te lleva a apartarte del mal y a hacer el bien. Muy bien. Muchas gracias, padre. Una vez que la diócesis haya tomado sus decisiones de cómo se va a llevar a cabo, nos daría mucho gusto. Sí. Aquí tiene un espacio y para hacerle, porque creo que nos dejó muy intrigados para vivir esta cuaresma. Es maravilloso, de verdad. Por eso yo les decía que es un tiempo hermosísimo. Muchas gracias, padre. Y Delfonso García Pérez, él es quien pues nos está acercando y está llevando las misas a través del templo del primer milagro de la Virgen de San Juan. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Y pues bueno, yo me despido. Soy su amigo Jorge de Alba. Ya saben, como siempre les digo, si Dios nos da vida y licencia, pues aquí nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Dios los bendiga. Compartan este programa porque sin duda alguna vamos a aprender muchísimo. Dios los bendiga a todos. Que pasen una feliz cuaresma. Claro que sí. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bye.